A ver, César, vos Sí. después le paso a Emilio porque quiero, o sea, entonces, no es cierto, para resumir, que el cristianismo no requiriera de la coerción oficial para imponerse. Yo insisto otra vez con el tema, digamos, desde el otro punto de vista, porque no se explicarían de ese modo las grandes persecuciones. Es decir, ¿por qué las grandes persecuciones? 10 grandes persecuciones que hubo ahora, desde Nerón hasta Domiciano. Cantidad de cristianos, las catacumbas, es decir, todos estos elementos. Yo estoy opinando de una cuestión de historia que no es mi especialidad, No, mi no, especialidad es o Biblia. sea, Pero de todos modos, digamos, sabemos las catacumbas de San Calixto, una serie de catacumbas que hay en Roma, hasta ahora se descubre cerca de Torre Rosa, Vía Aurelia Antica. Hay otra catacumba que ahora están descubriendo. Es decir, Roma está llena de catacumbas, donde los cristianos se refugiaban por las persecuciones del emperador. Y estamos hablando desde Nerón prácticamente, empieza, cuando ellos se están dando cuenta de que esta es una religión peligrosa, empiezan a perseguir y matar cristianos. Es decir, esto no se explicaría si es que la política hubiese sido de connivencia con el poder. Al contrario, el cristianismo era visto como un peligro, por eso eran perseguidos y eran crucificados o tirados a los leones. Vos sos demasiado hábil, vos sos jesuita, Gina. No, porque no, esa no era la discusión que estábamos planteando. O sea, el cristianismo planteó un esquema de peligro para la cohesión y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Eso es categórico, eso es cierto. No, estamos hablando a partir del Edicto de Milán, año 313, donde mi posición es, señores, sí, pero ustedes hicieron esto por la fuerza. Yo tengo un argumento para darte, Enrique. En primer lugar, es innegable, Enrique, por lo menos a la luz de los historiadores que tenemos a disposición, de que el cristianismo ganó tantos adeptos que se vio obligado, por decirlo de alguna manera, el imperio de aceptarla como religión oficial. Eso yo creo que es innegable. Estaba por todos lados, especialmente entre las clases bajas. Podría ser, porque tampoco soy historiador, y te lo voy a argumentar y decirme si no es razonable, y hasta bíblicamente razonable, que luego que se politiza, por decirte, el cristianismo, ¿verdad? Por más que siempre hubo un remanente que estuvo en contra de esa conexión con el Estado, ¿verdad? Justamente haya perdido su fuerza porque se paganizó, porque dejó de ser pura, porque la historia nos habla cómo se acopló un montón de condimentos paganos. Pero el verdadero cristianismo nunca dejó de ser lo que es, lo que dice la Biblia. La Biblia no ha sido alterada, es la misma Biblia de los apóstoles a través de todos los concilios y todas las reuniones y todos los papas y sigue siendo la misma. Entonces el cristianismo pudo haber perdido fuerza justamente por eso, por la cohesión, por haber impuesto. El cristianismo nunca tuvo la visión de ser realmente un imperio. Jesús dijo, id y predicar a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nunca habló de cantidades, nunca dijo hay que imponer esto. El cristianismo pudo haber perdido fuerza como una institución justamente al meterse con esta estrategia humana de imposición. Pero el verdadero cristianismo, como lo hicieron los primeros cristianos, los primeros segundo siglo, tuvo un gran éxito porque era bíblica, era sin imposición, era por demostración de cambio, de poder, de gracia, de predicación de amor, de compañerismo, de estar del lado del desvalido, ¿verdad? Y pierde fuerza cuando se junta, a mi criterio, eso es algo personal, cuando se junta con las fuerzas humanas y políticas. Ahí pierde fuerza. Sí. Es por eso que yo hoy mismo en día, Enrique, y esto vas a estar de acuerdo conmigo, y Lutero lo dijo también, la política y la fe cristiana tienen que estar separadas, a mi criterio. El cristianismo, cada vez que se mezcla con el poder político temporal, pierde fuerza. Eso es categórico. Pero el cristianismo se mantiene firme en sus convicciones, más allá de que si está o no de acuerdo el poder político momentáneo con ello, gana fuerza. Entonces yo creo que el cristianismo perdió fuerza cuando se metió con el poder político. Al recurrir de los siglos se vieron obligados a imponer muchas cuestiones. Pero la fe cristiana, el remanente, nunca dejó de seguir ese hilo desde Jesús hasta nuestros días, siguiendo la pura enseñanza de Cristo, más allá de las cuestiones políticas e históricas. Claro, De hecho, Enrique, sí. simplemente para complementar la idea aquí del pastor, de hecho, el cristianismo es portador de un sistema axiológico totalmente diverso a los reinos de este mundo. Así mismo. Lo que celebramos el Domingo de Ramos, Jesús entra como rey.
Entra como una autoridad, pero con la autoridad de Dios. Pero él no entra con los atavíos, los emblemas y las insignias de Herodes o de Poncio Pilato. Entra como un rey humilde y pobre, sobre un borrico prestado. Y entonces, evidentemente, sin escolta, sin nada. Es un rey, sí, lo aclaman rey. E incluso en la cruz pusieron Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Aunque quisieron borrar los judíos, le dijeron a Poncio Pilato, pero él le dijo, lo que escrito está, está escrito. O sea que ya no se borra más. Entonces él es un rey, pero de un reino diferente, diverso. Lo que nosotros tenemos que hacer en realidad no es asociarnos con los poderes políticos, sino evangelizarlos. Ahí está. O sea que esa es y quizás ahí hubo un error de perspectiva que se está corrigiendo. Ahí, César, permitime disentir algo. Sí. El evangelizar. Yo voy a. Emilio me estaba preguntando fuera de aire algunas bases de mi lectura, ¿verdad? Sí. Y yo le estaba contando, uno de ellos es Paul Johnson. Y aquí voy a recurrir, lo cito porque voy a recurrir a él, ¿verdad? Porque Paul Johnson creo que es el primero que hace una lectura política del tema cristiano y señala lo siguiente: el cristianismo es un fenómeno total, es decir, desde el punto de vista de la realidad práctica de la vida social, el cristianismo es una idea totalitaria. No, o sea, lo estoy diciendo en términos técnicos, no es peyorativo. ¿Totalitaria en qué sentido, César? Es desde la cuna hasta la tumba. Es una cosmovisión. Es una cosmovisión. Es cómo comes, cómo amás, cómo mirás, cómo caminás, claro, cómo te comportás en la vida pública, etcétera, ¿verdad? Sí. En consecuencia, cuando vos me decís lo que queremos no es estar en el poder, pero evangelizar al poder, yo creo que estamos ante una falacia. ¿Por qué? Porque evangelizar al poder significa poder cristiano. No, Enrique. Significa procurar la salvación de esa persona que quizás estando en el poder se ha alejado. El interés es la evangelización, la salvación de las personas. Claro. No es el traer y contactar con el poder para sacar rédito, sino cambiar la vida. Es decir, por eso en el Apocalipsis, por ejemplo, que es mi especialidad justamente, normalmente los reyes de la tierra, los habitantes de la tierra y los comerciantes de la tierra que forman una red unida a la bestia, al dragón y al falso profeta, forman una asociación negativa que conspira contra el Cordero, que es Jesús, y los 144.000, que son los salvados, ¿verdad? Pero al final dice que los reyes que depusieron su corona ante el Cordero pueden ingresar a la Jerusalén eterna. ¿Y qué significa esto? Nadie está exceptuado de la salvación. ¿Cuál es la condición? Seguirle a Cristo, porque Él muestra el único camino, no hay otro camino. Y claro, Dios puede decirle eso porque lo que Él trae no es el resultado de un raciocinio, sino es una revelación al cual la razón por su límite no puede acceder. Entonces, lo que se nos dice es, esta es la vida, es lo mismo que un papá le dice a su hijo. Mira, mi hijo, vos tenés leche y tenés droga. ¿Verdad? Si tomas leche tendrás vida, si tomas la droga te vas a morir alguna vez. Pero el hijo tiene la libertad de elegir uno y otro. Entonces, ¿qué es lo que hace el cristianismo? Propone la vía que lleva a la vida. Entonces, claro que uno puede optar por lo otro, pero no necesariamente, y no es el objetivo primario, el asociarse a un poder político para sacar rédito. Ese no es el objetivo principal de Cristo ni de la fe cristiana. Pero fue el objetivo, perdón, Emilio, no voy a interrumpirte, pero sin embargo está tan arraizado que vino un señor al cual yo admiro mucho, mi querido César, te voy a decir, que se llama Martín Lutero, y agarró un papelito y escribió 95 tesis y dijo, estos están metidos con el poder hasta acá. Y puso en la catedral de Württemberg y dijo, chicos, esto es una joda. ¿Eso no es cierto? Sí, es cierto. Es cierto, el catolicismo está en ese momento en un declive tremendo y, bueno, lo han reconocido incluso históricamente. Y han tenido la humildad de decir, sí, hubieron muchos errores y lo queremos rectificar. Pero aquí es mal punto nomás lo que dijo el padre. El que evangelicemos a la clase política de ninguna manera es quitar rédito. Es que ellos adquieran el carácter de Cristo, y lo cual puede beneficiar enormemente a la humanidad. Un gobernante honesto, un gobernante que ame a su pueblo, un gobernante que busque el bien de los demás, un gobernante que renuncie a sus propios intereses para buscar el interés de los otros. Son valores cristianos que debería de tener alguien que reciba a Cristo. Entonces yo tengo esa expectativa con el poder político si se convierte.
Si no se convierte, pues bien, seguirán en lo suyo. Jesús mismo advirtió que eso serían excepciones, porque él dijo, los poderes humanos que hacen, se imponen, ¿verdad? Cuando le habló a los apóstoles, mi reino no es como el reino de ustedes, porque ahí ellos ya creían que él iba a ser a tu derecha y yo a tu izquierda, mamita al ministerio. No, no, no. Mi reino no es este mundo. Y ahí se fue al mazo su popularidad. Sí. Y después nomás en poco tiempo ya le entregaron. Y la misma multitud que dijo, el rey de los judíos no va a librar de Roma, crucifícale, ¿verdad? El humor de las masas cambia muy pronto. Entonces, ¿qué pasa, Enrique? Tenemos que entender bien, a la luz de la Biblia, qué es el evangelismo, qué es la evangelización, ¿y qué espera realmente un cristiano de los poderes políticos humanos? Yo por lo menos como pastor no tengo ni un interés en tener poder político, pueden creerme o no. Yo lo que quiero es que los políticos se conviertan. ¿Por qué? Por bien lugar como personas, por sus almas, por su familia, pero también por bien del pueblo, para que ellos también puedan demostrar ese carácter cristiano de honestidad, de amor y de entrega a la gente que está liderando. Simplemente para completar, Enrique, ahí nomás sí, pues te pido brevedad porque tenemos muestra de lo que estamos diciendo es que la misma Iglesia Católica, es cierto que ha tenido errores y Martín Lutero señaló esos errores, la Iglesia reconoció, etcétera, y no solamente Martín Lutero, sino ha habido muchos que han señalado estos errores, pero también existen en la Iglesia santos y santos políticos, es decir, reyes. Por ejemplo, San Luis de Francia, Balduino de Bélgica, que ha sido declarado honorable.